Iniciamos un nuevo mes dándole gracias a Dios por las abundantes bendiciones que derrama cada día sobre nosotros y conmemoramos a los santos macabeos mártires, aproximadamente del año 168 antes de Cristo. Macabeo era el segundo nombre de Judas, el tercer hijo de Matatías, que fue el primer jefe de los judíos en la rebelión contra Antíoco IV Epífanes. Más tarde se aplicó el nombre de Macabeo a todos los familiares y descendientes de Matatías y a los que los siguieron en el levantamiento contra el rey de Siria. Entre ellos se contaban los santos que celebramos en este día. Los macabeos son los únicos mártires del Antiguo Testamento a quienes se conmemora en la Santa Madre Iglesia y también los únicos que figuran en el calendario general de la Iglesia de Occidente. Los judíos se rebelaron porque Antíoco quería imponerles la religión griega, pero el pretexto para que estallara la rebelión fue la persecución que emprendió Antíoco contra los judíos como un desahogo de su furor ante su derrota por el Senado romano en su segunda campaña contra Egipto en el año 168 a.C. Antíoco envió a Jerusalén al general Apolonio al mando de 22,000 hombres con la orden de helenizar la ciudad. En caso de que los judíos se resistieran, debía matarlos sin piedad y sustituirlos por extranjeros. El más famoso de los mártires judíos que prefirieron morir antes que quebrantar la ley divina fue Eleazar. Era un anciano de venerable aspecto y uno de los principales escribas o doctores de la ley. Los perseguidores, pensando que el pueblo seguiría el ejemplo de Eleazar, trataron de hacerle apostatar por medio de halagos, amenazas y violencias, pero el anciano no cedió. Algunos de los que presenciaron la tortura, movidos de compasión, aconsejaron que se diese a Eleazar un poco de carne de res que no estaba prohibida por la ley, a fin de que los judíos creyesen que había comido carne de puerco, y el rey quedaría satisfecho. Pero Eleazar se negó a admitir ese subterfugio, diciendo que los jóvenes se sentirían autorizados a violar la ley, puesto que él, a los 90 años de edad, había adoptado los ritos de los gentiles. Enseguida añadió que si cometía semejante crimen no escaparía vivo ni muerto de la mano vengadora del Todopoderoso. Trasladado al sitio de la ejecución, Eleazar exclamó antes de morir en la flagelación: Señor, cuya vista escudriña lo más escondido de los corazones, tú ves la tortura que estoy sufriendo, pero mi alma se regocija de sufrir por causa de la ley, pues yo te temo. Al martirio de Eleazar siguió el de los otros 7 hermanos que sufrieron la tortura uno tras otro con invencible valor, animados por su propia madre. La muerte del más joven fue aún más cruel que la de sus hermanos. La madre, después de haber ofrecido a Dios las vidas de sus hijos, sacrificó la suya propia antes que quebrantar la ley del Altísimo. Ignoramos los nombres de los mártires y el sitio en que fueron sacrificados. Acojamos ahora con alegría la palabra de Dios en nuestros corazones y pidámosle a la gracia de dar razón de nuestra fe a quien nos la pida, defendiendo siempre la sana doctrina de la Santa Madre Iglesia Católica y Apostólica. Lectura del libro del Levítico. El Señor habló a Moisés. Estas son las festividades del Señor, las asambleas litúrgicas que convocaréis en las fechas señaladas.
El día 14 del primer mes, al atardecer, es la Pascua del Señor. El día 15 del mismo mes es la fiesta de los panes ácimos, dedicada al Señor. Comeréis panes ácimos durante 7 días. El primer día os reuniréis en asamblea litúrgica y no haréis ningún trabajo servil. Los 7 días ofreceréis al Señor oblaciones. El séptimo os volveréis a reunir en asamblea litúrgica y no haréis ningún trabajo servil. El Señor habló a Moisés: Di a los hijos de Israel: cuando entréis en la tierra que yo os voy a dar y seguéis la mies, llevaréis al sacerdote una gavilla como primicia de vuestra cosecha. Éste la balanceará ritualmente en presencia del Señor para que os sea aceptada. La balanceará el sacerdote el día siguiente al sábado. A partir del día siguiente al sábado, en que llevéis la gavilla para el balanceo ritual, contaréis 7 semanas completas. Contaréis 50 días hasta el día siguiente al séptimo sábado y ofreceréis una oblación nueva al Señor. El día 10 del séptimo mes es el día de la expiación. Os reuniréis en asamblea litúrgica, ayunaréis y ofreceréis al Señor una oblación. El día 15 de ese séptimo mes comienza la fiesta de las tiendas dedicada al Señor y dura 7 días. El día primero os reuniréis en asamblea litúrgica, no haréis trabajo servil alguno. Los 7 días ofreceréis al Señor oblaciones. Al octavo volveréis a reuniros en asamblea litúrgica y ofreceréis al Señor oblaciones. Es día de reunión religiosa solemne. No haréis trabajo servil alguno. Estas son las festividades del Señor, en las que os reuniréis en asamblea litúrgica y ofreceréis al Señor oblaciones, holocaustos y ofrendas, sacrificios de comunión y libaciones, según corresponda a cada día. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aclamad a Dios, nuestra fuerza. Acompañad, tocad los panderos, las cítaras templadas y las arpas. Tocad la trompeta por la luna nueva, por la luna llena, que es nuestra fiesta. Aclamad a Dios, nuestra fuerza. Porque es una ley de Israel, un precepto del Dios de Jacob, una norma establecida para José al salir de Egipto. Aclamad a Dios, nuestra fuerza. No tendrás un Dios extraño, no adorarás un Dios extranjero. Yo soy el Señor, Dios tuyo, que te saqué del país de Egipto. Aclamad a Dios, nuestra fuerza. El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo fue Jesús a su ciudad y se puso a enseñar en la sinagoga. La gente decía admirada: ¿de dónde saca esa sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí todas sus hermanas? Entonces, ¿de dónde saca todo eso? Y se escandalizaban a causa de él. Jesús les dijo: solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta, y no hizo allí muchos milagros por su falta de fe. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La fe es la respuesta adecuada del hombre a Dios que sale a su encuentro, y esta respuesta no puede ser otra sino un sí agradecido por todo lo que Él ha hecho y hace cada día en nuestras vidas. El hombre que desde la fe descubre las maravillas de Dios en su vida se fía de Él, porque sabe que es bueno, se siente amado por Él y le responde cada día
con un sí gratuito como el hágase de la bienaventurada Virgen María. Nos enseña el Catecismo de la Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que obedecer en la fe es someterse libremente a la palabra escuchada, porque su verdad está garantizada por Dios, la verdad misma. De esta obediencia, Abraham es el modelo que nos propone la Sagrada Escritura. La Virgen María es la realización más perfecta de la misma. En el Santo Evangelio hemos leído que el Señor no pudo hacer muchos milagros en su ciudad por la falta de fe de sus habitantes, quienes no aceptaron su palabra, sino que la cuestionaron debido a que supuestamente ya lo conocían y sabían quién era. Por el contrario, los santos son para nosotros ejemplo de fe y de abandono confiado en la voluntad de ellos. Uno de ellos es San Juan María Vianney, quien decía: el buen cristiano recorre el camino de este mundo subido en una bonita carroza de triunfo. Esta carroza es arrastrada por ángeles y es nuestro Señor quien la conduce. Con estas palabras podemos entender mejor en qué consiste la obediencia y el total abandono en la voluntad de Dios. Se trata de dejar que sea Él quien lleve las riendas de nuestra vida sin ponerle resistencia alguna. En el libro del Levítico, el Señor, a través de Moisés, dirige al pueblo su palabra para darles una indicación concreta acerca de cómo deben celebrar las fiestas, palabras que el pueblo acoge con fe y obedece. De la misma manera, cada uno de nosotros obedecemos a Dios cuando, como católicos, como bautizados, nos fiamos de Él y amamos fielmente su voluntad en las cosas diarias de cada día, sin quejarnos nunca de sus planes. Que la bienaventurada Virgen María, quien nunca dudó del amor y de la bondad de Dios, nos enseñe a abandonarnos totalmente en Él, poniendo nuestra vida en sus manos, pues sabemos que no quedaremos defraudados. Gracias por suscribirse, compartir y comentar la palabra de Dios desde este su canal Evangelio en Casa, para gloria de Dios y santificación nuestra. Oramos por la paz de Colombia y del mundo entero, por la salud de nuestros hermanos enfermos y por el eterno descanso de las benditas almas del purgatorio. El Señor los bendiga y los proteja, desde la paz, la salud, la perseverancia en el bien obrar y la aceptación de su divina voluntad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio en casa.